Si tienen la amabilidad, vamos a buscar en Mateo 24. Gloria a Dios. Pero queremos darle un saludo muy efusivo a Yudelis y Mateo. Mateo, me acuerdo de Mateo, que está con nosotros en el día de hoy. Me alegro verlos. Igual Mario, nuestro hermano Mario y Yancy con sus niños están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno. Mateo 24. Del 1 al 3. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Gracias, Padre. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por este día precioso, glorioso, el día del Señor que nos da la oportunidad de reunirnos en este santuario, cantando al Señor Jesucristo, alabando su nombre, aleluya. Y agradecemos, Padre, que tu Espíritu está aquí con nosotros, porque Él mora en nosotros. Pedimos, buen Dios, que el Espíritu Santo nos ministre a todo nuestro ser para que podamos entender la lección que has separado para nosotros en el día de hoy. Y que tu gracia nos habilite para poder ponerla por obra, practicarla todos los días mientras esperamos por ti. Te pedimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, aleluya, que se manifieste tu presencia de manera poderosa. Gracias, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Rey y Salvador, a quien damos toda la gloria y toda la honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mateo nos dice a nosotros que cuando el Señor Jesucristo salió del templo, los discípulos señalaron los edificios del templo, porque no solamente había un edificio que era el santuario, habían otros edificios. El templo que había edificado Herodes, enorgullecidos ellos de esos edificios. Y el Señor miró los edificios del templo y les dio una profecía. Dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se han hecho muchos descubrimientos, especialmente arqueológicos en estos días, donde se han encontrado inclusive sellos, los sellos que se usaban antiguamente en las personas que trabajaban en los alrededores del templo para sellar documentos. Hace poco se encontraron 2 sellos que se usaban simplemente para sellar esos documentos, desde el tiempo del templo de Salomón.
Aleluya, gloria a Dios. Pero el templo del cual el Señor estaba hablando no era el templo que había edificado Salomón. Aquel templo había sido destruido. Babilonia. Había sido reedificado por Zorobabel y en el tiempo de Nehemías y esas gentes. Y Herodes, por congraciarse con los judíos, edificó otro templo grande y otros edificios. De ese templo es el que estaba hablando el Señor Jesucristo, en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea tirada al piso. Esa palabra profética tuvo un cumplimiento precisamente en el primer siglo. Cuando los discípulos estuvieron solos con el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos se para una persona en el Monte de los Olivos y puede mirar hacia Jerusalén y se ve el templo, el lugar del templo. Entonces, cuando salían del templo, caminaban, algunos dicen tal vez medio día de camino, un día de camino, y llegaban al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos los discípulos le preguntaron al Señor 3 cosas. Ellos le preguntaron 3 cosas. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que tú acabas de decir. Lo que tú acabas de decir, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será eso? Pero en adición ellos le añadieron otra pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Ellos hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas que tú acabas de decir? No quedará piedra sobre piedra. Pero ellos dijeron, danos una señal de tu venida y danos una señal del fin del siglo. La primera parte de esa pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo. Cuando entró el ejército romano, el cual era el imperio que gobernaba cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. En el año 70, por una revuelta que hubo en Jerusalén, el emperador envió al general romano Tito para de una vez por todas acabar con los problemas de los judíos. Y en el año 70 entró, después de haber sitiado Jerusalén y la ciudad, entró el general romano Tito y destruyó, quemó la ciudad y destruyeron el templo. Y buscando oro, los soldados, buscando oro, se cumplió la palabra que el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Sacaron piedra sobre piedra buscando oro, cumpliéndose la palabra que el Señor Jesucristo dijo, había dicho cerca de 40 años antes. Pero el Señor habló de otra cosa para contestar las preguntas que ellos le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Una señal del tiempo del fin es precisamente el espíritu de engaño. El espíritu de engaño que ha salido, se ha proliferado en estos últimos tiempos. Hay engaño político, hay engaño religioso, hay engaño económico. Ustedes acaban de oír lo que pasó en estos días con la bolsa de valores. Eso es engaño económico. Billones y billones de dólares que se pierden. Eso es engaño. Hay engaño social, hay engaño familiar, hay engaño de toda
forma, de toda naturaleza, a todo nivel. Y el por qué hay engaño es porque se está preparando el medio ambiente en el mundo para que aparezca un sistema que va a gobernar el mundo, el cual la Biblia llama a ese sistema como el 666. Y el 666 no es meramente una persona, el 666 es un sistema de gobierno que va a tomar control de las riendas de los gobiernos del ser humano a 3 dimensiones: en la dimensión política, en la dimensión religiosa y en la dimensión económica. Es el ser humano teniendo su expresión máxima en esas dimensiones. 666, porque 6 es número de hombre, dijo el Señor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces Él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. El Señor Jesucristo dijo en otra ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Quiere decir que uno de los engaños de este siglo es que aparecen muchos diciendo que vienen en el nombre del Señor o que hablan en el nombre del Señor. E inclusive, uno de los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias en Apocalipsis es que habían unos que se llamaban apóstoles y no lo eran. En otras palabras, por supuesto, usa la palabra apóstoles, pero para el tiempo de nosotros no necesariamente tienen que ser apóstoles, puede ser cualquier oficio ministerial. Pueden ser apóstoles, pueden ser profetas, pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, pueden ser maestros. Dijo apóstoles porque eso era lo que se conocía. Los primeros que el Señor evidenció en el ejercicio y en el oficio ministerial fueron los apóstoles, pero después vinieron otros. Y hoy día están los 5 ministerios ejerciendo. Y desde esos 5 ministerios ejerciendo y a través de esos 5 ministerios ejerciendo, se ejerce también ese espíritu de mentira, de engaño, para engañar a la gente. Si usted se mete al internet, y si usted se mete en YouTube, y comienza a ver, y estoy hablando ahora simplemente en el aspecto religioso, si usted se mete a ver las plataformas religiosas que están siendo utilizadas para engañar a la gente, usted se queda boquiabierto. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Y a menos que usted no conozca este libro, usted no lo conozca bien, este libro que nosotros lo llamamos la Biblia, a menos que usted no lo conozca bien, usted conozca las doctrinas fundamentales de la Sagrada Escritura, y usted conozca qué es la salvación y cómo se es salvo, y cómo se vive la salvación y qué es fe, y las expresiones de fe, y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, usted fácilmente puede ser engañado. Es una señal del tiempo del fin. Ese espíritu de engaño que se ha proliferado en este último tiempo. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cualquier persona le puede decir Señor a Jesucristo. Él lo dijo, cualquiera le puede decir Señor. La clave para ser salvo no es el que le diga al Señor. La clave para ser salvo es el que acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Y viva para Él, aleluya, de acuerdo a las Sagradas Escrituras en todas las dimensiones de su vida, en todas las expresiones de su vida, que viva para Él, esa persona va a ser salvo. Pero no porque diga Señor, Señor. Él lo dijo claro, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que se ve más, lo más que se ve hoy en día es eso. Personas diciendo Señor, Señor, o yo soy cristiano, o esto es cristiano, o aquello es cristiano, esta compañía es cristiana, esta canción es cristiana, esta es una expresión cristiana. Y lo menos que se ve de esas expresiones es cristianismo.
Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 20 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, alabado sea el Señor Jesucristo, muestre. ¿Dónde está la mayor expresión de que somos salvos? Muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche bien, hermano. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Cuando hay mentira en lo que usted está oyendo, eso no viene de Dios, hay un engaño. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Cualquier enseñanza que usted escuche, si viola este libro, Dios no te está hablando, es un espíritu de engaño. Porque Dios no puede mentir. La Biblia dice que este libro es la mente, nos enseña que este es la mente de Dios. Que la Escritura es inspirada por Dios. Dios no viola su palabra. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Quiere decir que cuando hay una enseñanza que viola la palabra, hay un espíritu de engaño ahí. No importa cuán bonito esté hablando. No importa cómo se llame, hermano. No importa el título con el cual está usando para traer esa enseñanza. No importa de dónde venga. No importa el color de su piel. No importa cuán dinero tenga. No importa cuánto profese saber o tener. Aunque se llame querubín. Si lo que le está hablando a usted viola la revelación de Dios, ahí hay un espíritu de engaño. El Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede mentir, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Asirnos es como cuando usted se agarra de alguien. Usted ve a un amigo, cuando el niño se agarra de la pierna de su papá o su mamá y no lo quiere dejar, se ahizo de ese ser querido. La Biblia dice: para nosotros asirnos, aleluya, de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las cosas que se relacionan con esa esperanza? Número uno, Dios no puede mentir. Dios no miente, aleluya. Dios no va a fallar a las promesas que Él nos ha dado. Santo Dios. Dios no va a dejar de cumplir su palabra a nosotros. Gloria sea el nombre de Jesucristo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como segura y firme de ancla? La esperanza puesta delante de nosotros.
Porque esa esperanza es como un ancla para nuestra alma, firme ancla del alma. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede mentir. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos confiar en Dios. No importa lo que usted oiga, lo que usted vea, lo que usted sienta, lo que le venga a usted a la mente. No importa la filosofía que le estén tirando, la ideología con la cual le estén predicando. No importa, queridos hermanos. Dios no puede mentir. Si lo que usted está escuchando o oyendo viola lo que Dios ha dicho, eso es un espíritu de engaño. Así que puede darle la espalda con confianza y caminar hacia lo que Dios le ha dicho a usted. La promesa de Dios, la esperanza gloriosa. Aleluya. La cual tenemos como segura y firme del ancla y que penetra hasta dentro del velo. Hermano, no se vaya, quédese conmigo. Estamos comenzando. Que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde Cristo entró? Dice que Cristo entró dentro del velo. ¿Cuál velo? Ay, santos, aleluya. Bueno, había un velo. El templo que le mostraron al Señor Jesucristo tenía un velo dentro que dividía una cámara que se llamaba lugar santísimo de otra que se llamaba lugar santo. Ese velo, detrás de ese velo no podía entrar absolutamente nadie. Los que estuvieron aquí el jueves en la escuela bíblica oyeron al profesor hermano Adán enseñando sobre eso. Ahí había un velo que solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás de ese velo una vez al año y con sangre de un animalito. No podía entrar sin sangre, tenía que entrar con sangre de un animalito. Y con todo y con eso, ese ejercicio, esa ceremonia que hacía el sumo sacerdote una vez al año con sangre, no quitaba el pecado, era para simplemente cubrir. Dios estaba diciendo otra cosa. Pero hasta que no llegara a esa otra cosa, tenían que hacer ese sacrificio. La Biblia nos enseña a nosotros, los evangelios, cuando usted lee los evangelios, nos enseña a nosotros que cuando el Señor Jesucristo en la cruz, ya para morir, dijo, consumado es. Yo siento al Señor, hermanos, que se mueve aquí. Cuando Él dijo, consumado es, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo que impedía que el pueblo común entrara al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Donde se manifestaba la presencia de Dios, el pueblo común no podía entrar, estaba prohibido entrar. Y tenía que entrar solamente una vez al año con un representante. ¿Cómo se llamaba ese representante? El sumo sacerdote. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, aleluya, en otras palabras, he acabado la obra, está hecha la obra que tú me enviaste a hacer. Ha sido consumada la obra que me enviaste a hacer. Morimundo, ya muriendo, cuando dijo esa palabra, Dios el Padre rasgó el velo de arriba abajo, lo rasgó. Ay, santo, aleluya. Hermanos queridos, el escritor de los Hebreos nos dice ahora a nosotros que nosotros tenemos como una segura y firme ancla del alma una promesa que se nos hizo, porque esa promesa tiene que ver con el hecho de que Cristo entró detrás del velo. Y no es detrás del velo del templo, porque ese velo se rompió. Entonces hay otro velo, aleluya. Hay otro velo que todavía estaba en pie. Y es el velo de la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios ningún ser humano podía entrar. Estaba prohibido que ni siquiera se mencionara la raza humana, porque la raza humana había caído en un pecado. Había caído en una
bajeza moral terrible que Dios dijo, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Pero el Señor Jesucristo dijo, consumado es. El Padre aceptó el sacrificio, rasgó el velo de arriba abajo. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y subió de las partes más bajas de la tierra. Y le dijo a María, cuando subió a María Magdalena, que estaba subiendo ya el primer día, el domingo por la mañana, se encontró a María Magdalena. Y le dijo, y ella trató de acercarse y abrazarlo porque era su maestro. Y él le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero voy al Padre, pero dile a los muchachos que los veo allá en Jerusalén, pero tengo que ir al Padre. ¿A qué iba Cristo el Padre? Aleluya. Ay, amasoma, sabaquima. Acababa de levantarse, acababa de resucitar. Era el domingo por la mañana, el día del Señor, el domingo por la mañana. Pero dijo, todavía no he subido al Padre, tengo que primero ir al Padre. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? No me toque todavía. Cuando llegó delante del Padre. Bendito Dios, aleluya. Oh, basama aquí. Gloria a Dios. Adoramos Jesús. Se presentó con pruebas indubitables. Le mostró al Padre las heridas de sus manos, de su costado, de sus pies. Y echó sobre el propiciatorio que está frente a la presencia del Padre, echó su sangre, no la sangre de un animalito, su sangre preciosa. Que me limpia a mí de mis pecados, me limpió, que me sacó del fango y me levantó, aleluya, y me limpió. Para darme valor, para darme vida, aleluya, para rescatarme, aleluya, para darme una esperanza gloriosa. Gloria sea al Señor Jesucristo. Levanta tus manos al cielo y adora su nombre, hermano. Adora su nombre glorioso, poderoso. Su nombre es el Cordero de Dios, aleluya. El Señor Jesucristo. Lo glorioso de esto es que Él entró una sola vez. El sacrificio fue uno y entró una vez por todas porque es un sacrificio perfecto. El sumo sacerdote tenía que presentar todos los años. Cristo hizo un solo sacrificio. Pero no fue un sacrificio de un cordero, fue su vida que Él la dio, la entregó por nosotros, queridos hermanos. Fue su vida que Él la dio por nosotros, su vida la dio. El verbo de vida tomó la naturaleza humana para darla por nosotros. Por eso, queridos hermanos, Él dijo, mira que nadie te engañe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la Escritura. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa esperanza gloriosa. Romanos capítulo 15, versículo 4 y versículo 12. Porque las cosas que se escribieron antes, alabado sea el Señor. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso le estoy diciendo, queridos hermanos, el Espíritu Santo se encargó de crear este libro. La logística que usó el Espíritu Santo para crear la revelación, queridos hermanos. Para convertir este libro en un libro vivo. Aleluya. Un libro que transforma los corazones. Es un libro que Dios se identifica con él. Aleluya. Por eso él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Mire que nadie te engañe, porque Dios está comprometido con este libro. Él está comprometido con este libro. No está comprometido con ningún otro libro, pero con este sí está comprometido. Porque este es su mente, ese es tu deseo, el deseo de Dios. El diseño de Dios está aquí en la Escritura. El anhelo de Dios está aquí en la Escritura. La mente del Señor está aquí. Su voluntad está aquí. Y por la paciencia y consolación de las Escrituras, nosotros conseguimos esperanza. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará para regir a los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. Gloria sea al Señor. Los judíos pensaron que era para ellos solamente. Ellos no entendieron la mente del Señor. Ellos no entendieron que Dios es Dios de amor y Dios de gracia. Ellos no entendieron que la ley les fue dada a ellos por gracia. Por la bendita gracia de Dios para llevarlos a Cristo. Para llevarlos a amar a Dios, para llevarlos a conocer a Dios, para llevarlos a que ellos pudieran conocer la salvación como algunos lo hicieron. Y cuando murieron fueron y esperaron en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ellos no entendieron, pensaron que era para ellos solamente. Pero Dios, queridos hermanos, no hizo solamente a judíos, Dios hizo seres humanos. No importa de dónde vengan, no importa de dónde vengan, aunque estén en las partes más oscuras del Amazonas, son seres humanos que necesitan salvación. Sí, Señor, aleluya. Las partes más recónditas del África o de Asia, allí hay seres humanos que Dios dio su vida. Por ellos. Efesios 1, 18 y 44. El 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, la Escritura viene para nos alumbrar nuestro entendimiento, para que entendamos, queridos hermanos, para que no seamos engañados, porque lo que Cristo dijo fue que al final iba a venir, se iba a proliferar ese espíritu de engaño. Dijo, mirad que nadie os engañe. Las Escrituras alumbran nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, cada vez que una persona dice yo soy cristiano, cuando una persona dice yo soy cristiano, está diciendo yo he heredado una naturaleza que yo no tenía. He heredado un nombre que yo no tenía. He heredado un acceso que yo no tenía. Por eso el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no teníamos eso, especialmente nosotros los gentiles. No lo teníamos en el tiempo que fue dado la ley, pero estábamos en la mente del Señor para Él dárnoslos. ¿Y cuándo nos los dio eso? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, la raíz de Isaí.
Aleluya. Pues la Biblia dice claramente que los gentiles esperarán en Él. Gentiles es toda persona que no es judío. Toda persona que no es judío es un gentil. Quiere decir que Dios siempre ha tenido los gentiles en mente. Gloria a Dios. Efesios 4:4. Yo les dije, no, perdón, les leí Efesios 1:18. Efesios 4:4. Porque Efesios 1 no tiene 44. Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Los judíos fueron llamados a una esperanza. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, consumado es, y los gentiles también se unen a la misma esperanza. Entonces ahora somos un solo cuerpo. Aleluya. Hay un solo espíritu, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo de Dios, aleluya. El cual también la Biblia le llama Espíritu de Cristo, aleluya, gloria a Dios. Porque el Espíritu de Cristo hace de los dos pueblos un solo pueblo. Ese pueblo se llama ahora la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia le habla a los judíos y llama a ese pueblo descendencia de Abraham judíos, especialmente los que vinieron por esa tribu de Judá, y llama a los no judíos gentiles. Pero en la nueva revelación que la recibe el apóstol San Pablo, Pablo le dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor Jesús. Hay otro pueblo que el Señor con su muerte gloriosa ha hecho. Es un pueblo especial, aleluya. Es un pueblo que la Biblia, el apóstol Pedro lo llama real sacerdocio, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es que el Señor hizo eso? Hermanos, lo que Dios tenía en mente para hacer con los seres humanos, solamente Él lo tenía en mente, no lo reveló completo. Ahora sí nosotros sabemos porque tenemos la revelación completa. Pero mientras se estaba creando la revelación, no, los judíos no sabían eso. Ni la iglesia primitiva tampoco lo sabía. Ahora nosotros sabemos qué era lo que el Señor tenía en mente. Era ser un pueblo, aleluya, que Él iba a llamar real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, aleluya, para que anunciemos las virtudes de Él, no las nuestras, las de Él. Por eso es necesario, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque en el tiempo final van a venir muchos en mi nombre, hablando mentiras, pronunciando y predicando sus propios recursos, sus propias justicia, su propia gracia, su propia salvación, su propia habilidad. Pero la Biblia dice claramente que Dios nos llamó para que anunciemos sus virtudes, no las nuestras, las de Él. Y para anunciar las de Él, hay que vestirnos de Él. Para anunciar las de Él, hay que llenarnos del Espíritu Santo de Él. Para anunciar las de Él, hay que conocer su mente. Aleluya. Hay que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir, a desprendernos de lo que nos pide la naturaleza humana caída y asirnos de la palabra de vida y vivirla, predicarla, enseñarla especialmente con nuestra forma de vivir. Y eso no se predica de muchos púlpitos en estos tiempos. Se está predicando filosofías e ideologías paganas carnales. Santiago le llama ese tipo de filosofía y sabiduría, le llama sabiduría terrenal, diabólica, animal. No me mire a mí que yo no sé qué dije eso, se lo dijo Santiago. Sea Cristo alabado para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Mateo, escucha bien la voz del Espíritu Santo para ti. Yo te escogí a ti desde antes que nacieras para que en este tiempo
seas mi voz. Te llamé en mi voluntad y en mi tiempo para un ministerio que está esperando por ti. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Ahí está otra vez la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que nos está guardada en los cielos. Hebreos nos habló de esa esperanza. Les estuve leyendo de la esperanza que el escritor de los Hebreos nos dijo. Pablo acá nos dice que a causa de esa esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué menciona la palabra verdadera del Evangelio? Porque en el último tiempo va a venir un espíritu de engaño. Palabra que no es verdadera. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios Santo en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por los que tienen discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Alabanzas a ti, Señor. Aleluya. Para que andéis. ¿Cuál es el propósito de ser llenos del conocimiento de su voluntad? En sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito? Versículo 10. Para que andéis. Para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, yo no sé si ustedes notaron algo. En la presidencia de Donald Trump. Donald Trump, no importa dónde estuviera, siempre estaba con un traje y una corbata. Y yo noté que inclusive congresistas y senadores que usualmente no estaban dando con corbata y con traje, comenzaron a utilizar su corbata y su traje donde quiera que estuvieran. Yo noté que en las conferencias de prensa que se daban, a veces venían los hombres que no usaban su corbata y comenzaron entonces a venir con su trajecito y con su corbata. Y todos los que trabajaban en su administración tenían que estar con su trajecito y con su corbatita. ¿Por qué? Yo noté que inclusive cabezas de estados que usualmente a veces en esas reuniones que ellos tenían no utilizaban su trajecito y su corbatita, cuando estaban con Donald Trump, usted los veía todo el mundo siempre con el mejor traje, la mejor corbatita. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí el texto. No estoy hablando ahora de Trump. Es un ejemplo que estoy dando porque si ellos lo hicieron para representar, el que nosotros representamos tiene más caché y más altura. Amén. ¿Cierto o falso? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es que es digno del Señor? ¿Cómo merece el Señor que nosotros andemos? Agradándole en todo. 1, 2. Llevando fruto en toda buena obra
3, creciendo en el conocimiento de Dios. 4, fortalecidos con todo poder. ¿Cómo? Conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces merece el Señor Jesucristo que nosotros andemos, que nuestra forma de vivir, ahí es lo que está hablando de nuestra forma de vivir, cómo nosotros vivimos la vida natural que Dios nos ha dado a nosotros. Cada vez que nosotros tenemos una expresión, nos levantamos por la mañana y nos disponemos a vivir ese día, en esa vivencia en ese día, la vivimos como es digno del Señor. Jesucristo es nuestra esperanza. Yo sé que usted ha oído muchas cosas. Y yo sé que usted desde diferentes púlpitos a través de internet, usted oye muchas enseñanzas. Yo le doy una recomendación. Cuando usted oye a alguien, asegúrese que de eso que usted está oyendo no se sale de los parámetros de aquí. No se salgan de los parámetros de aquí. Porque Cristo dijo, ¿qué señal hay de tu venida? Mirad que nadie os engañe. Cristo es nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo dice, Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él, la persona de Cristo, esa es nuestra esperanza. Por eso Juan, en el Apocalipsis, cuando él vio que al que estaba sentado en el rollo y dijeron que nadie se encontrado digno que tomara el rollo que estaba en la mano del Padre, ni mirarlo, ni abrirlo, Juan comenzó a llorar. Hasta que le dijeron, no llores, Juan, tu esperanza venció. ¿Cómo se llama mi esperanza? El león de la tribu de Judá. Aleluya. Gloria a Dios. Él es nuestra esperanza, queridos hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros no somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos, ¿sabe por qué? Porque se aplicó, Romanos 5:17, se nos dio a nosotros el don de la justicia. ¿Por qué se nos dio el don de la justicia? Porque la nuestra era como trapo de inmundicia. Entonces tenía que darnos una justicia digna de que fuéramos, Dios nos mirara. ¿Y cómo Dios pudo hacer eso? Por su gracia. Por su gracia bendita, porque Él quiso hacerlo. Que se sintió bien hacerlo. Se sintió gozoso de hacer eso. No es porque nosotros lo merecíamos, Él simplemente sintió gozo de hacerlo. Estos cabezoncitos no tienen la oportunidad de ser salvos por ellos mismos, pero yo los amo y yo los voy a salvar. ¿Cómo los voy a salvar? Les voy a dar la justicia de Jesucristo. Esa es doctrina fundamental. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, oiga bien esa palabra, renunciando, Cristo Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces las Escrituras nos enseñan, aleluya, el saber de nuestra esperanza, el conocer nuestra esperanza, saber lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos habilita a nosotros para que aprendamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa,
y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué sobria? Porque nosotros no nos embriagamos con vino ni con alcohol. Porque nosotros no nos dejamos envolver en los afanes del siglo, en las filosofías paganas de este siglo, sino que nosotros vivimos nuestra vida sobriamente, con nuestra cabeza en su lugar, pensando como debemos pensar, sin dejarnos mover por las emociones de nadie, ni las filosofías de nadie, sino por lo que dice la Escritura, sobriamente. Justamente, ¿por qué justamente? Porque nos ha dado su justicia, nos hizo justos. Y piadosamente. ¿Por qué piadosamente? Porque piedad es la forma en que viven los justos. Esa es la forma en que viven los justos. Apartados del mal. Apartados de los deseos mundanos. Estoy leyendo la Escritura. De los deseos mundanos. Padecemos nosotros, tenemos nosotros lucha con los deseos mundanos. Todos los cristianos tienen lucha con los deseos mundanos. Usted y yo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo y dos, esta naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios. Siempre quiere los deseos mundanos. ¿Y dónde está la victoria de nosotros? La victoria nuestra está cuando nosotros somos conscientes que debemos vivir y que nuestra forma de vivir debe ser digna de Jesucristo. Cuando entendemos eso, los deseos mundanos los renunciamos. Nos negamos a nosotros mismos de los deseos mundanos. Y usamos las disciplinas que Él nos dejó, como lo es la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Nos ayudan esas disciplinas para que esta naturaleza se sujete, aleluya, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque de lo contrario, queridos hermanos, nos va a gobernar, el mundo nos va a gobernar y la carne nos va a gobernar también. Y vamos a comenzar a vivir conforme dicta el mundo y conforme dicta esta carne. Y nosotros no somos del mundo, nosotros vamos para allá, queridos hermanos. Nosotros tenemos una morada en el cielo. Cristo dijo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ellos no son del mundo. Él lo dijo, ellos no son del mundo. Usted puede decir eso claramente al diablo, decirle al diablo, diablo, yo no soy del mundo. Dígale a su carne, carne, yo no soy del mundo. Yo como chuleta y pana también, y sancocho y asopao, pero no soy del mundo. Estoy aquí porque no me cuesta otra alternativa que comerme el asopao ese. Los pastelitos esos los tamales, esos tamales que no hay otra alternativa que no. Pero no somos de aquí. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuche bien, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero debemos ser celosos de buenas obras. Buscar esas buenas obras. Vivir esas buenas obras. Decirle a esta carne, tú tienes que sujetarte al Espíritu y a la palabra. Hermanos, si nosotros no hacemos eso, como decían en mi barrio, allá en Puerto Rico, si nosotros no hacemos eso, se lo va a comer un caballo mellado. Usted tiene que decirle a su naturaleza humana caída, tienes que sujetarte al Espíritu de la palabra. Eso hacía Pablo. Eso hacía nuestro apóstol. Sujetaba la carne, la obligaba, la ponía en servidumbre. No vaya a ser que después de haber sido un heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, dijo el apóstol. Romanos 2:5. Hermanos, ya mismo vamos a amarrar con Mateo. Un momentito. No me empuje mucho, ¿ok? Ya mismo vamos a amarrar con Mateo. Romanos 2:5. Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Acabo de mencionar en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá en Romanos 2:5 Pablo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es otra cosa. Quiere decir que en esos dos pasajes de la Escritura yo acabo de mencionar algo que está relacionado con la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán las señales de tu venida y las señales del fin del siglo? Ellos le estaban preguntando en relación a la manifestación gloriosa de Jesucristo y la revelación de la ira de Dios. De eso era lo que ellos estaban preguntando, esas dos cosas. Pablo nos viene hablando y las Escrituras nos vienen hablando cómo prepararnos para que no seamos engañados. Cómo estar listos para que no seamos engañados para en estos últimos días. Seguimos leyendo en Romanos 2. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay dos acontecimientos en el cual el Señor se va a reunir, se va a sentar para pagar a cada uno conforme a sus obras. Uno se llama el tribunal de Cristo, otro se llama el juicio del gran trono blanco. En los dos Él va a pagar conforme a las obras. Lo que pasa es que uno de ellos es para pagar como un regalo, como un don por las cosas que hemos hecho para Él, y en el otro es para pagar conforme a las cosas que no hicimos para Él y que debíamos haber hecho. En resumen, por así decirlo. Vida eternas a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, eso es salvación. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es injusticia? Justicia es la forma en que viven los creyentes para Dios, usando los principios espirituales para vivir la vida natural. Esa es la justicia de Cristo. Como nosotros vivimos conforme a Cristo, cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y decidimos vivir como Él viviera si estuviera aquí, eso se llama justicia. Vivir en contra de eso se llama injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación. En estos tres pasajes de la Escritura yo acabo de mencionar a ustedes cosas que contestan las preguntas que hicieron los apóstoles al Señor. Danos una señal de tu venida y danos una señal del fin del siglo. Angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vamos a Mateo un poquito. Vamos a Mateo. Porque cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo completo, usted va a ver que el Señor habla de ciertas cosas que van a suceder. Especialmente desde un punto de partida que ya se lo voy a mencionar en adelante. Ya mismo le voy a mencionar ese punto de partida. Desde ese punto de partida en adelante que el Señor lo mencionó, pero no lo mencionó cronológicamente. Porque eso es una características de la profecía bíblica que casi no se encuentra cronológicamente en la Biblia, pero se encuentra. Y la lógica le dicta a usted qué viene primero y qué viene después. Porque la Biblia está hecha de esa forma, para que nosotros podamos entender. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor habla de varias cosas que van a suceder, pero menciona un punto de partida de ahí en adelante, es que esas cosas se van
van a suceder en una escala mayor, más grande. Les recomiendo que usted lea el capítulo 24 de Mateo en su casa. No se lo voy a leer. Yo voy a ir a varios textos solamente. El versículo 15 de Mateo dice, de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es? Va a llegar un ser humano, dice la Biblia, que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. Eso un hombre en la historia lo ejercitó. Tal vez hizo peor un hombre llamado Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo, una cerda allá en el lugar santo. Viene otro que se va a sentar él mismo como diciendo yo soy Dios, se va a sentar en el templo de Dios. El Señor dijo, cuando ustedes vean eso es una señal específica para los judíos especialmente, que cuando vean eso, Él le dice, entonces los que estén en Judea huyan. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no regrese para tomar su capa. Hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea invierno ni día de reposo. Le está hablando a los judíos. Cuando ellos vean en el templo ese hombre que se sienta en el lugar santo o que se sienta en el templo y reclama ser Dios, esa es la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Pero él le está diciendo eso juntamente con todas las demás cosas que van a suceder después de un punto de partida que yo se lo voy a mencionar ya mismo. Porque ellos le preguntaron, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Tu venida y el fin del siglo. Porque él menciona varias cosas, incluso esta que yo acabo de leer en el versículo 15 y el versículo 21 dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de ese periodo que nosotros lo conocemos como la gran tribulación. La gran tribulación, dentro de ese periodo de la gran tribulación va a venir un hombre que se va a sentar en el templo de Dios reclamando ser Dios, en el mismo periodo de la gran tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Daniel 9:27. Daniel 9:27. Ok. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estamos buscando que se conteste la pregunta específica que los apóstoles dijeron, ¿qué señal hay de tu venida y qué señal hay del fin del siglo? Les leí en el versículo 15 una señal que está relacionada con la venida del Señor Jesucristo en dos aspectos. Cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, ese acontecimiento nos habla de la venida de Cristo en dos aspectos. Ya mismo le voy a decir cuáles son los dos aspectos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Quiere decir que después de la tribulación de aquellos días, aparece el Señor Jesucristo. Es claro, eso está bien claro para ellos. Está bien claro para que ellos sepan. Cuando usted vean la abominación desoladora, huyan, corran, porque falta poco para que aparezca el Señor Jesucristo. Y Él les dice, después de la tribulación, ¿por qué Él dice después de la tribulación? Porque la abominación desoladora es un acontecimiento dentro de la tribulación. Daniel 9:27, un acontecimiento dentro de la tribulación. Pero se acaba la tribulación, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Él está hablando a ellos, contestándole la pregunta a ellos. ¿Cuándo será? ¿Qué señal hay?
¿Qué señal hay? Después de la tribulación de aquellos días, le dice, y enviará a sus ángeles, versículo 31, con voz de trompeta, juntarán a sus escogidos los cuatro vientos, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Y eso del día y de la hora tiene que ver con dos acontecimientos relacionados con la venida de Cristo. Uno de esos acontecimientos, el Señor lo menciona en el versículo 37. En el versículo 37 Él dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, ¿en relación a qué o en relación a quién? Porque como en los días, versículo 38, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, la gente no entendió. Noé entró en el arca. Ellos no entendieron antes de que Noé entrara al arca. No entendieron lo que Noé estaba diciendo. No entendieron el mover de los animales como señales. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? No entendieron. No entendieron lo que Noé estaba predicando. No entendieron cuando Noé entró y se cerró el arca. No entendieron. Pero el versículo 39, la segunda parte dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sabemos nosotros de que el Señor está dando señales de la venida del Señor Jesucristo en dos acontecimientos? Porque Él dice, como en los días de Noé será la venida del hombre. Mirad las hojas. Cuando cambian, sabed que el verano está cerca. Cuando nosotros vimos a Israel que floreció, que nació de nuevo, es una señal. Cuando nosotros vemos a Israel que ha florecido y es una potencia, eso es una señal. Cuando nosotros vemos que Jerusalén está en las manos de Israel, eso es una señal. Porque la profecía del Antiguo Testamento dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. En el 1948 se resolvió el asunto del pueblo y en el 1967 se resolvió el asunto de la ciudad. Y hace poquito, en el 2017, volvió y se reforzó el asunto de la santa ciudad cuando Trump reconoció a Jerusalén como la capital. Eso es las hojas brotando. Las hojas brotando. Pero él dijo más. Antes del diluvio estaban viviendo su vida natural, comiendo y bebiendo, como les mencioné anteriormente. Usted se levanta por la mañana y desayuna, y al mediodía almuerza y por la tarde come, comiendo y bebiendo agua para bajar la comida. Eso es normal. Casándose y dándose casamiento, eso pasa diariamente. Eso es una actividad normal de los seres humanos. Hasta el día que Noé entró. Quiere decir que el mundo va a tener actividad normal y no van a entender ni se van a dar cuenta hasta que Noé entre en el arca. Pero un momentito, pero ya Noé no entró en el arca. ¿Cuál es uno de los nombres de Noé? ¿A cómo llamaron a Noé?
pregonero de justicia. ¿Quiénes son las gentes en la tierra hoy que se supone que seamos pregoneros de justicia? La iglesia. Noé, el pregonero de justicia, entró en el arca y se cerró la puerta. Los pregoneros de justicia hoy tienen que entrar a un arca porque Cristo dijo que como en los días de Noé también sería la venida del hombre. Podemos probar eso en Mateo 24, versículo 40. Entonces, no hay una cronología, el Señor no dijo esto al principio, pero pertenece al principio. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es eso? ¿Quién habló de ese tomar uno y dejar otro? El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, harpazo, arrebatados. Uno será tomado y otro será dejado. Cristo lo mencionó en Mateo 24. Quiere decir que los acontecimientos y las señales que nos anuncian de la venida de Cristo, lo primero que sucede es lo que pasó con Noé, que Noé predicaba hasta que entró en el arca. Cuando entró al arca, y ellos no entendieron, pero hubo un momento en que entró en el arca y entonces vino el diluvio. En este tiempo, él dijo que en este tiempo, en los últimos días, uno sería tomado y otro sería dejado. Y eso, hermanos, la única forma de explicar eso es en lo que el apóstol San Pablo nos habló de el rapto. Dos pueden estar caminando por la calle, es tiempo de rapto y el Señor se llevó a uno que era cristiano, justo, que vivía para Dios, que vivía digno del Señor. El Señor se lo llevó, el otro se quedó. Dos están en una cama durmiendo, el uno es tomado, marido y esposa. Uno de ellos es tomado y el otro es dejado. Dos están trabajando, uno es tomado y otro es dejado. ¿Por qué? Así mismo va a ser en el rapto. Y ellos no entendieron hasta que no entró. Así tampoco el mundo no va a entender hasta que el rapto no venga. Entonces se van a dar cuenta que lo que la iglesia predicaba era la verdad. Que lo que la iglesia estaba diciendo era cierto. Ahora van a entender por qué esos cristianos vivían una vida, una forma de vivir diferente a ellos. Que no se involucraban con ellos en nada de lo que ellos les presentaba. En nada, absolutamente, en ninguna dimensión de lo que ellos les presentaba como normal. Los cristianos no se involucraban con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando algo glorioso del cielo. Hay una esperanza gloriosa que ellos estaban esperando. Estaba delante de ellos y ellos los estaban esperando. Por eso no se involucraron con ellos. Pero cuando venga el momento del rapto, uno será tomado y el otro será dejado. Y él dijo eso como una señal de que todos esos acontecimientos, guerra, rumores de guerra, pestes, muertes, pestilencias, hambre, tribulación, gran tribulación, todos esos acontecimientos comienzan a desatarse. Capítulo 6 a capítulo 18 de Apocalipsis. Versículo 42. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Al menos los judíos tienen una idea de cuándo va a ser, que Él viene en la segunda venida. Los judíos tienen una idea. Al menos los judíos de la tribulación van a tener una idea de cuándo viene el Señor. Él dijo, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel. 1, 2. Daniel 9:27. Cuando vean que ese individuo quebranta el pacto a la mitad de la semana, está cerquita. Lo que te quedan son 3 años y medio nada más. Hello. Cuando ese individuo aparece y quebranta el pacto que se va a hacer a la mitad de la semana, lo que le resta a la tribulación son 3 años y medio.
Y la abominación desoladora, algunos creen que va a ser al final de esos 3 años y medio. Quiere decir que la aparición del Señor Jesucristo, lo que le faltarían después de la abominación desoladora serían días. Tienen una idea cuándo va a ser. Pero hay otra cosa que él dijo, ni el día ni la hora nadie sabe. Está hablando a otro pueblo. ¿A cuál pueblo? El pueblo que uno será tomado y otro será dejado. Ese pueblo. Son esos acontecimientos que yo acabo de mencionarle. Se hablan de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué señal hay de tu venida y del fin del siglo? Bueno, primero va a ocurrir el rapto. Y después del rapto viene la tribulación. Y después de la tribulación, al final de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa es la segunda venida de Cristo. Y después de la tribulación, después de en la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor va a reunir a todos los que van a ser salvos en la gran tribulación, que dieron su vida por Cristo, que no se pusieron la marca, aleluya, no se pusieron la marca, especialmente un grupo de personas que hoy en día piensan que Dios es otra, lo llaman de otra forma. En ese tiempo ellos se van a dar cuenta que los habían engañado y van a correr, a hacer fila para dar su vida por Cristo. Eso va a suceder al final de la gran tribulación cuando aparezca Cristo. Y después que el Señor los recoja de todo el mundo, manda a sus ángeles a recoger toda esa gente del fin del mundo. No nos olvidemos que el texto sagrado dice que aparece la señal del Señor Jesucristo que viene con sus santos. ¿Y quiénes son esos santos que vienen con Él? Unos que se fueron 7 años antes. Uno fue tomado y otro fue dejado. ¿Se acuerdan el texto? Cuando se cerró el arca, como en los días de Noé se cerró el arca. Esos que se fueron, regresamos con el Señor Jesucristo. Y los que son salvos, que no dieron, que murieron por Cristo, que no se pusieron la marca, ni aceptaron el gobierno, ni la persona del anticristo, esas personas, muchos de ellos van a morir en la gran tribulación, miles van a morir. Y es posible que algunos de ellos vean a Cristo cuando venga, es posible que algunos de ellos lo vean, pero cuando en la segunda venida el Señor aparece, envía a sus ángeles a recogerlos de todas partes del mundo. Y todas esas gentes, juntamente con la iglesia que viene con el Señor Jesucristo, entramos a un período que se llama el milenio. El milenio. Y después del milenio, sueltan al diablo, porque el diablo va a ser atado en el milenio. Después del milenio lo sueltan por un poquito de tiempo. No va a durar mucho. Y el Señor dice, bueno, hasta aquí llegaron. Alguna oportunidad pequeña, aquí está. Para la gente que no supieron en el milenio de lo que se predicaba anteriormente, tienen una oportunidad para que sepan quién es Satanás. Se acaba, los recogen a todos. Echan al diablo en el lago de fuego donde lo está esperando el falso profeta y el anticristo, y esa gente son consumidos todos por fuego. Pero esa gente no son echados al lago de fuego todavía. Esa gente van a tener que ir al infierno un ratito más. Hasta que el Señor esté listo para bajar a la Nueva Jerusalén. Cuando el Señor esté listo para bajar a la Nueva Jerusalén, lo primero que va a hacer es recoger toda esa gente de todas las edades en otro trono. Un trono parecido como el trono del tribunal de Cristo, pero este se llama el juicio del gran trono blanco. Y ahí van a juzgar a todos los seres humanos de todas las edades que no han sido salvos. Y la Biblia dice que se abrieron los libros y se abrió el libro de la vida. Y los que no estaban escritos en el nombre de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. 2 tronos que les mencioné anteriormente, 2 tipos de juicios que les mencioné anteriormente. Del fin del siglo. El Señor, la pregunta de los apóstoles tiene que ver con todo eso que acabo de mencionarle. La única forma de verlo y entenderlo no está cronológicamente en la Biblia, pero está en la Biblia. Porque el Señor habló de señales. El Señor dijo que miráramos por ciertas cosas. Como lo que le dije anteriormente, mirad que nadie os engañe.
la forma de los cristianos vivir, la forma de la iglesia vivir, la forma de los justos vivir, la forma justa que espera el Señor que nosotros vivamos como una señal digna de nuestro Señor. Todas esas cosas tenemos que mirarlas nosotros. Especialmente nosotros la iglesia, porque lo próximo que ocurre para la iglesia se llama rapto. Eso es lo próximo que ocurre para nosotros. Y no hay señal para eso. Las señales están cumplidas todas para nosotros. Lo único que falta es eso, que la iglesia, el Señor, se la lleve. Como en los días de Noé, meta en el arca, cierre la puerta. ¿Estás tú preparado? ¿Estás preparada para ese día glorioso? La única forma de estar preparado se llama Jesucristo. No hay otra forma. Aceptarlo como Salvador, vivir para Él como nuestro Señor y Salvador, que se aplique a nosotros la justicia de Cristo, que nosotros estemos dispuestos a vivir para Él, no para nosotros mismos, para Él, para agradarlo a Él. No para vivir como este mundo impío nos dicta que vivamos, sino a vivir como la Biblia nos manda que vivamos y como es digno del Señor Jesucristo, como es digno de Él. Y eso tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Esta forma de yo vivir es digna de mi Señor, de mi Salvador? ¿Merece el Señor que yo viva de esta forma? ¿Merece el Señor que yo me exprese de esta forma? Merece el Señor que yo tenga estas expresiones. Merece el Señor que yo tenga esta conducta. Merece el Señor esto. Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque el día se acerca. Pronto suena la trompeta, hermanos. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Yo me quiero ir en el rapto. Y cada rato yo le digo al Señor, Señor, yo quiero irme en el rapto. Si hay algo en mí que pueda impedir que yo me vaya en el rapto, Señor, ayúdame a renunciar a esas cosas. Renunciar. Desde la manera que como hasta la manera que me visto. Desde el lugar donde voy con las asociaciones que tengo. Ayúdame, Señor. Que yo pueda renunciar a todo lo que pueda impedir que yo sea tomado. Hay alguien aquí que quiere hacer un pacto con el Señor Jesucristo de salvación. Es un pacto de salvación. Le va a decir al Señor, Señor, yo no me quiero quedar en el rapto. Le va a decir al Señor, Señor, yo me quiero ir en el rapto. Todos los días le va a decir, si yo me quiero ir en el rapto. Si necesitas que oremos por ti para ayudarte a comenzar ese proceso, yo quiero que tú levantes tu mano y me digas, ora por mí, pastor. Pastor, ora por mí, porque yo quiero arreglar mi vida con el Señor Jesucristo. Hay alguien. Hay alguien. Este es el momento precisamente por el cual el Señor hizo este día y te sacó de tu casa para este momento. Hay alguien que dice, por favor, oren por mí, pastor, porque yo quiero arreglar mi vida con el Señor Jesucristo. ¿Quién dice? ¿Quién levanta su mano? ¿Quién levanta su mano en señal de que quiere la oración para arreglar su vida con el Señor? Prepararte, porque no hay más señales en relación al rapto, solamente el rapto. Eso se está esperando, el rapto de la iglesia. Nos queda mucho tiempo, hermanos. Créame que no queda mucho tiempo. Hay alguien que quiere la oración para reconciliarse con el Señor, para aceptar a Cristo como un Salvador, Señor. Cristo no es religión, Cristo es una persona, es la segunda persona de Dios. Y su persona nos salva, su sangre nos limpia, su carácter nos asegura la promesa, su palabra, aleluya, nos revela su deseo y su diseño para nosotros. Gloria a Dios. Hay alguien que quiere, como hizo Mario el otro día, que Mario dijo, oren por mí porque quiero arreglar mi vida con Dios. Hay alguien
Insistimos porque yo sé lo que significa no tener a Cristo en tu corazón. Aleluya, sí, Señor. Como aquella generación antes de Noé. Pensaron que estaba bien, Noé entró y ellos se lo llevó el diluvio. Aquella generación de Sodoma y Gomorra, los ángeles sacaron a Lot y a su familia y aquella gente cayó juicio. Está determinado que en este tiempo el Señor levante y saque a la iglesia y después viene la gran tribulación, la ira de Dios derramada sobre la faz de la tierra. Pero hay escape, hay una esperanza gloriosa para toda aquella persona que se compromete con Cristo, a vivir para Cristo. Hay una esperanza gloriosa, hay promesa, que el Señor no violará esas promesas. De perdón, de liberación, de salvación, de rescate. Es una promesa de Dios. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Sin Cristo Jesús no podremos ser salvos. Sin un compromiso de vivir para el Señor Jesucristo no vamos a poder ser salvos. No hay salvación para absolutamente nadie. Solamente en Cristo Jesús y una vida de consagración al Señor Jesucristo nos asegura la salvación. Nos asegura la salvación. Hay alguien. Quiero orar por ti. Hay alguien. Quiero orar a Dios por ti. Aleluya. Quiero orar a Dios por ti para que el Señor perdone, la sangre te limpie, el Espíritu Santo venga a tu corazón y eso te va a asegurar la salvación. Y vas a comenzar a vivir para Dios, a disfrutar de su promesa y de sus bendiciones. ¿Quién dice, por favor, oren por mí? Oren por mí porque quiero que Cristo me limpie. Si hay alguien que con su mano levantada nos dice, oren por mí, ¿hay alguien? Él está aquí. Él te llama, gloria a Dios, santo, Él te llama. No lo desprecies, no le des la espalda al Señor. Él te llama. Hay alguien que se compromete con el Señor Jesucristo a vivir para Él. Gloria a Dios. Aleluya, su sangre preciosa te limpia de todos tus pecados. Independientemente de los pecados, si lo aceptas, si lo confiesas, su sangre te limpia de todos tus pecados. Todos. Y vas a comenzar a vivir para Él. Hay alguien. Él te llama. Con la mano levantada, ¿quién desea la oración? Gloria a Dios. Obedece al Espíritu Santo. Obedece al Espíritu de gracia. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra bendita, tu presencia. Gracias, Señor amado, por permitirnos estar aquí en tu presencia. Darnos la oportunidad de oír tu palabra y la advertencia de tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a consagrarnos a ti. A renunciar a las demandas de esta naturaleza humana caída y a desear y aceptar y decidir vivir para ti todos los días de nuestra vida. En todas nuestras expresiones, dimensiones, esferas de la vida nuestra como persona, como hijos, como padres, como esposos, esposas, como miembros de la sociedad, como trabajadores, donde quiera que estemos, a vivir para ti, en cualquier expresión, porque te honramos, porque tú eres digno, Señor, de que así hagamos. Padre, con confianza venimos a ti y te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. En el nombre todopoderoso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria, honra, honor, adoración.
y a quien esperamos del cielo que venga por nosotros pronto. Gracias, Padre amado. Amén y amén.